Independencia de Estados Unidos, presentado por Natalia Marmolejo, Salomón Inser y Luis Mario Cotes. Fue un conflicto que enfrentó a las 13 colonias británicas en Norteamérica contra el Reino Unido. Las colonias buscaban la independencia debido a los impuestos abusivos, la falta de representación política y restricciones comerciales. Después de años de protestas e intenciones, estalló la guerra. En 1756 a 1763, la Guerra de los Siete Años, los colonos norteamericanos participaron en la guerra contra las posesiones francesas en Canadá y Luisiana. En 1763, al finalizar la Guerra de los Siete Años contra Francia, introdujo numerosos impuestos, al cual provocó un descontento en la población y protestas. 1765, la ley del timbre. El Parlamento británico aprobó la ley del timbre, en la cual se le obligaba a las colonias a utilizar un papel timbrado con un sello fiscal fabricado en Londres. Esto a la población le pareció un abuso debido a los gastos elevados. Y en 1770, la masacre de Boston. Esta masacre terminó con el asesinato de 5 colonos, los cuales exigían la eliminación de los nuevos impuestos. Tiempo después de la masacre de Boston de 1770, en 1773 ocurrió el suceso conocido como la Boston Tea Party y, consiguiente a esta, el cierre del puerto de Boston y la prohibición del derecho de reunión. Algunos colonos disfrazados de indígenas arrojaron al mar el cargamento de té de varios barcos por los impuestos británicos a manera de protesta de dichos impuestos. Posterior a la Boston Tea Party, en 1775, en las batallas de Lexington y Concord, alrededor de 700 soldados regulares del ejército británico, bajo el mando del teniente coronel Francis Smith, procedieron a la captura y destrucción de algunas posiciones militares que estaban prestando apoyo a la milicia en Concord. Luego de las batallas, el Parlamento rechazó la llamada Petición de la Rama de Olivo, y los británicos declararon que las colinas estaban en rebelión. En ese mismo año ocurrió el denominado Asedio de Boston, que comenzó en abril de 1775 y duró hasta marzo de 1776. Fue uno de los primeros enfrentamientos importantes de la Guerra de Independencia de los Estados Unidos. Tras las batallas de Lexington y Concord, las fuerzas coloniales compuestas por milicias de Nueva Inglaterra rodearon Boston, donde las tropas británicas estaban atrincheradas bajo el mando del general Thomas Gage. El objetivo de los colonos era impedir que los británicos recibieran suministros o refuerzos, forzándolos a abandonar la ciudad. Un evento clave durante el asedio fue la batalla de Bunker Hill, en julio de 1775, que aunque fue una victoria táctica para los británicos, demostró la capacidad de lucha de los colonos. Finalmente, en marzo de 1776, las fuerzas estadounidenses, dirigidas por George Washington, fortificaron Dorchester Heights, con artillería pesada capturada en Fort Ticonderoga, lo que obligó a los británicos a evacuar Boston, marcando una significativa victoria para los rebeldes. Y consiguiente a esto, en el año 1776 nace la Declaración de Independencia, adoptada el 4 de julio de 1776. Es uno de los documentos más importantes en la historia de Estados Unidos. Fue redactada principalmente por Thomas Jefferson y proclamó la separación de las 13 colonias americanas del dominio británico, marcando el nacimiento de una nueva nación, los Estados Unidos de América. El contexto de la declaración se sitúa en medio de la Guerra de Independencia iniciada en 1775. Las colonias estaban frustradas por la falta de representación del Parlamento británico y por las crecientes restricciones y tributos impuestos por la corona. El conflicto con Gran Bretaña había escalado, y la necesidad de una separación formal se hizo evidente. La declaración comienza con un preámbulo filosófico que establece principios universales de derechos humanos, afirmando que todos los hombres son creados iguales y tienen derechos inalienables, entre ellos la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Estos principios fueron influenciados por las ideas de la Ilustración, especialmente las de John Locke, quien defendía que el gobierno debía proteger los derechos naturales de las personas y que, en caso de no hacerlo, los ciudadanos tenían el derecho de rebelarse. El documento continúa enumerando una serie de agravios contra el rey Jorge III, detallando las razones por las cuales las colonias se veían obligadas a romper con Gran Bretaña. Estos agravios incluían la imposición de impuestos sin consentimiento, la disolución de asambleas legislativas coloniales y el mantenimiento de un ejército en tiempos de paz sin aprobación del gobierno colonial. La declaración concluye con la proclamación de que las colonias son y tienen derecho a ser estados libres e independientes. Este acto fue un desafío directo a la autoridad de la monarquía británica y un paso decisivo hacia la creación de una república democrática.
La Declaración de Independencia no solo inspiró a los colonos en su lucha por la libertad, sino que también se convirtió en un símbolo global de lucha por los derechos humanos y la autodeterminación. Como otro evento histórico tenemos la Batalla de Saratoga, la cual tuvo dos fases. La primera el 19 de septiembre y la segunda el 7 de octubre de 1777. Esta fue una de las victorias más decisivas para las fuerzas coloniales estadounidenses durante la Guerra de Independencia, en el cual el general estadounidense Horatio Gates derrotó a las tropas británicas. La rendición británica de Saratoga tuvo una gran importancia estratégica, ya que marcó el primer gran éxito militar de los colonos y convenció a Francia de que la causa estadounidense era viable. Este hecho llevó a Francia a formalizar su apoyo a los colonos con el Tratado de Alianza de 1678, lo cual proporcionó asistencia militar y financiera que resultaría crucial para el éxito final de la revolución. Seguidamente tenemos el asedio de Yorktown, la cual fue en septiembre y octubre de 1781. Esta fue la batalla final de la Guerra de Independencia de Estados Unidos, en las cuales las fuerzas estadounidenses, lideradas por George Washington y sus aliados franceses, derrotaron al general británico Cornwallis en Yorktown. Y pues lo que hicieron los franceses fue que bloquearon el acceso por el mar, mientras que las tierras de las fuerzas aliadas atacaban por tierra. Tras semanas de bombardeos y sin refuerzos, Cornwallis, o sea el general británico, se rindió el 19 de octubre de 1781, el cual aseguró la victoria de los colonos y llevó a las negociaciones que reconocieron la independencia de Estados Unidos. El Tratado de París fue firmado el 13 de septiembre de 1783, el cual formalizó y puso fin a la Guerra de Independencia de los Estados Unidos, y los negociadores estadounidenses, entre los cuales se encontraban Benjamin Franklin y John Adams, aseguraron el reconocimiento británico de la independencia de las 13 colonias. Además, el tratado estableció las nuevas fronteras que iba a tener Estados Unidos, y Gran Bretaña también aceptó evacuar sus fuerzas militares de territorio estadounidenses. Y sin embargo, pues hubieron muchos temas como las deudas persistentes y la conversión a los leales británicos, los cuales permanecieron sin resolverse y siguieron siendo puntos de conflictos en los años posteriores. Finalmente tenemos la Convención Constitucional, la cual se realizó en Filadelfia entre mayo y septiembre de 1787. Esto se hizo con el objetivo de reformar los artículos de la Confederación, el cual fue el primer intento fallido de los estados de autogobernarse hasta la independencia. Y pues en lugar de modificar los artículos, los delegados decidieron mejor redactar una constitución en la cual establecieran un gobierno federal más fuerte y efectivo. La constitución creaba un sistema de balance entre las tres ramas y fortalecía más la autoridad central, mientras que preservaba la autonomía de los estados. El debate en torno a la ratificación de la Constitución fue intenso, pero finalmente se logró entre 1787 y 1790. El documento incluyó la creación de un Congreso bicameral, una presidencia ejecutiva y una Corte Suprema, sentando las bases para el gobierno moderno que ahora mismo conocemos como los Estados Unidos.